¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Hoy tenemos un programa muy variado. Lo prometido es deuda. Desde ayer les anunciamos la presencia de Sara Sefcovic en el estudio para hablar de la crónica, vida y milagros de este género periodístico que ella considera que es el rey de todos los géneros literarios. También estaremos platicando con Rogelio Cuellar, que continúa compartiéndonos la esencia a través de su lente de los grandes creadores de nuestro país. Y además, Noam Chomsky está en México. Esto y mucho más en Noticias 22. Comenzamos. Antes de dar paso a la información, saludo con mucho gusto a Laura Regis en la traducción de lengua de señas mexicana. Buenas noches, Laura, gracias por acompañarnos. Y ahora sí, con el Museo de Arte Popular como escenario, la Marimba Nandayapa celebró con música el ingreso de su fundador, el maestro Ceferino Nandayapa, al Salón de la Fama de la Sociedad de las Artes Percusivas. 20 años tardó la Sociedad de las Artes Percusivas en integrar a Ceferino Nandayapa a su salón de miembros distinguidos. En el campo de la marimba, bueno, desde luego está la marimba de concierto, que es un instrumento que se ha desarrollado como solista en varias partes del mundo, y en este caso por primera vez reconocen a un artista de la tradición popular de México y Centroamérica. El caso de Ceferino Nandayapa es el quinto marimbista que ingresa al Salón de la Fama. Es el primer músico mexicano, el primer percusionista mexicano en acceder al Salón de la Fama, y lo que me parece justo recalcar que es el primer músico que proviene de una tradición de marimba en la música popular, y por este motivo pues creo que resulta muy importante porque se abre el camino también para las tradiciones hermanas que tenemos en los estados de Tabasco, en Oaxaca, en el mismo estado de Chiapas, y las tradiciones de Centroamérica, ¿no? Guatemala, donde la marimba es el instrumento nacional. Ringo Starr, Lionel Hampton, Steve Gadd, Keiko Abe y Tito Puente son algunos de los músicos que forman parte de este Salón de la Fama. La ceremonia, a la que acudió su familia, se realizó el 9 de noviembre en los Estados Unidos. Posteriormente, para celebrar, se efectuó un concierto en el Museo de Arte Popular. El maestro Nandayapa dejó un total de 70 grabaciones, desde luego no todas ellas están vigentes. Nosotros pues nos encargamos también de estar difundiendo los arreglos, las composiciones originales. Yo estoy preparando ya, dando los toques finales a un disco que se llama Elogio a Ceferino Nandayapa, un disco doble que grabamos con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, allá con sede en Pachuca, Hidalgo, con parte del repertorio original de Ceferino Nandayapa para marimba y orquesta y algunas de los arreglos. Entonces, pues seguimos en la amplia promoción del legado de Ceferino Nandayapa. Noticias 22, Alberto Aranda. Más que merecido este reconocimiento, un referente indiscutible de la música en nuestro país y cuyo legado trasciende la escena musical porque también en su sangre, la sangre de sus hijos y en el apellido va una vasta tradición. Y en otros temas vamos a calentar motores ya rumbo a la FIL 2017 y la escritora madrileña Almudena Grandes cierra el año con un nuevo libro titulado Los pacientes del Dr. García, y con una visita a tierras tapatías estaremos celebrando esta presencia. El reporte es de Francina Islas. Escribir una novela es como vivir en una vida paralela. Almudena Grandes presentará en la FIL de Guadalajara, entre otras actividades, Los pacientes del Dr. García. Se trata de la cuarta entrega de una serie de 6 novelas consideradas los episodios de una guerra interminable, donde retrata 25 años de la posguerra española desde el punto de vista de la resistencia. Quedan 2 más, hasta ahora. Bueno, en Inés y la alegría y en El lector de Julio Verne yo hablé de la lucha armada, que fue como la resistencia primera, la más fundamental en los años 40, desde 2 puntos de vista antagónicos. En Inés y la alegría hay una invasión de guerrilleros que invaden España desde Francia. El lector de Julio Verne cuenta la guerrilla desde los ojos de un niño de 9 años que vive en una casa cuartel de la Guardia Civil en un pueblo de Jaén. En Las 3 bodas de Manolita hablo de la resistencia política, de cómo se forja la clandestinidad antifranquista en las colas de las cárceles. Y en las cárceles, ¿no? Porque todo surgió de ahí cuando todos los dirigentes estaban
estaban encerrados y sus mujeres a menudo fueron las que, sus madres, sus hermanas, sus hijas, las que empezaron a crear el tejido de lo que luego sería el Partido Comunista de España, ¿no? Los pacientes del Dr. García está basada en un hecho real cuando entre 1945 y 1955 en Madrid, una española alemana, falangista y nazi llamada Clara Stauffer, dirigía una trama para ayudar a escapar a los criminales de guerra. Que se movió con total impunidad porque no es que tuviera protección del Estado franquista, es que ella misma formaba parte del Estado franquista, porque era una alta dirigente de Falange, con la colaboración de la Iglesia Católica, tanto del Vaticano como de la Iglesia Católica Española, y con la hospitalidad de Perón, que acogió a estos fugitivos con los brazos abiertos. Entonces, sobre esa historia real, yo he inventado una trama de ficción de un diplomático republicano que recibe el encargo de intentar infiltrarse en la red Stauffer para probar lo que está ocurriendo en España, ¿no? Acostumbrada a sorprender a sus lectores con una interesante mezcla de géneros, para esta novela Almudena Grandes incursiona en el género del espionaje. Es verdad que en cierta medida es una novela de espías, pero también es una novela política, como todas las novelas de la serie. Es una novela que cuenta la vida cotidiana en Madrid en la posguerra y que cuenta también un poco de lo que fue la posguerra europea también, ¿no? Porque aquí se abre un poco el foco y la guerra civil es importante, pero aparece la Segunda Guerra Mundial, aparece la posguerra mundial, y llega hasta la Argentina peronista y posteriormente, ¿no?, hasta el golpe de Videla. Para Canal 22 desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Y por supuesto la invitación es a estar muy al pendiente de Noticias 22 porque a partir de hoy arrancamos y calentamos motores rumbo a la FIL 2017 el próximo 25 de noviembre. Y en la antesala también, pero de la Feria Internacional de las Luces, la agencia N22 charló con los encargados de intervenir la fachada del Palacio de Bellas Artes. El mapping es una conjunción de varias disciplinas, ¿no? Al final vamos a tener una pieza audiovisual, entonces vamos a tener trabajo de audio, de música, también trabajo visual, incluso a veces pirotecnia, hasta iluminación, ¿no?, o cuestiones escénicas también, pero que va más allá, no se queda en el plano nada más de proyectar algo, sino también de interactuar con una fachada a la que se va a intervenir para llegar a transformarla y que pierda su contexto cotidiano, ¿no? Empezamos al revés, es decir, se da la sede, se da la elección de la sede, se hace un estudio técnico. Ya haciendo todo eso, también te planteas qué tipo de estética se tiene que manejar o se plantea manejar, y entonces se da la solución técnica a nivel de colocación de estructuras, número de proyectores y qué tipo de servidor tiene que correr ese contenido, ¿no? De allí se da la medida del tamaño del video. Y entonces esta es la parte donde se dice al área de contenidos, tú tienes que generar un video de esta medida para que cuadre perfecto, ¿no? Empieza con un guión literario, luego hacemos un guión como visual, ¿no? Después de ese guión visual empieza la etapa de ilustración de arte. Luego esa parte pasa a la animación 2D o 3D y cada que sale alguna cosa nueva se integra el animatic, se renderea y se manda al compositor. Y una vez que se manda al compositor, él integra como los sonidos nuevos, nos manda su aportación y así estamos como en un constante envío tanto de música, animación, música, hasta que haga el remate de toda la música, mi diseño sonoro y la mezcla, que es una parte importante también. Siempre que hay una proyección hay un porcentaje de pérdida porque es una cuestión lumínica, ¿no? Y más si hay luz que incide del exterior de otros edificios, la luminaria de las calles, de las avenidas o los autos que van pasando, esos son factores en contra que se tienen que tomar en cuenta.
edificio es un gran reto porque es un edificio que no refleja mucho la luz, la absorbe y además ha pasado por distintos periodos de restauración. La parte central de arriba estaba muy blanca y la parte de los costados estaba más oscura, y entonces igualar una fachada así es complicado porque tiendes a trabajar del área más oscura para igualar el área más luminosa. Prácticamente necesitamos ir haciendo nuestras pruebas de colorimetría con los colores que más nos preocupen. Llegando a ellos, todo lo demás es más sencillo. En otras áreas podemos tener 20.000 lumens y en otras áreas tenemos 60.000 lumens y todo tiene que verse parejito, pero es por las características propias de la fachada. Es una cuestión inmersiva también, donde te puedes dejar llevar y de verdad dejas de ver el palacio y estás viendo otra cosa con los mismos elementos del palacio, ¿no? O con nuevos. Y eso es una cuestión visual muy interesante que solo la puedes vivir en vivo. Difícil de definir, pero cuando nos topamos con ella, sabemos que la encontramos. Al regresar conoceremos vida y milagros de la crónica. No se vayan. Uno de los periodos menos explorados en la vida de Ernesto el Che Guevara fue cuando abandona la vida pública en 1965 en la isla de Cuba para establecerse en África. Ahora tenemos una oportunidad de echar una mirada a este particular periodo de su vida. Sin barba, llevando lentes, sombrero y una prótesis, el Che salió de Cuba junto con 120 combatientes en 1965 para internarse en África y apoyar a la guerrilla del Congo. 7 meses pasaría en esas tierras, una odisea a la que el propio combatiente calificaría como un fracaso. Es un momento histórico que en la lógica de la Guerra Fría fue complicado, entonces sus manuscritos recién salieron a la luz en el 97. Entonces eso hizo que también se limite mucho la información, que no se hable tanto desde el gobierno cubano, que no se sepa tantos detalles, y esto hace 20 años recién se pudo saber un poco más de la historia. También otras teorías es de que tampoco es el momento de éxito del Che, ¿no? Es la historia de un fracaso. Entonces generalmente los biógrafos no quieren hablar de los fracasos, sino más bien de los triunfos. Este periodo en la vida del Che ha sido poco estudiado, primero por el resultado y después por ser la primera acción de intervención de Cuba en el exterior. La exposición El Che, una odisea africana, está basada en el libro Pasaje de la Guerra Revolucionaria Congo, que escribió el propio Ernesto Guevara. En este texto muestra sus dudas, soledad, miedo y su pensamiento político e ideológico, pero también una aceptación del fracaso y un renacer después de este. Hay muchas teorías. Primero que la geopolítica internacional no era el contexto idóneo, le quitaron el apoyo desde los países aliados, eso lo debilitó mucho, y luego fue un desencuentro cultural muy fuerte con los congoleños. Él tenía una ansiedad que los tiempos en Congo eran diferentes, las creencias, la parte religiosa, el poco entrenamiento de los soldados en el Congo, muchas cuestiones influyeron a que esto terminara en 7 meses, que no se logren los objetivos y él tenga que irse de una manera triste, de una forma huida, que él lo llama así, es el desplome de su idea. Integrada por imágenes y videos pocas veces mostrados, la muestra que actualmente presenta el antiguo colegio de San Ildefonso destaca por tener un carácter más humanista de este personaje que dejó una zona de confort, familia y triunfo para comenzar de cero en un país ajeno a él. Pues en el texto del final de la exposición él habla justamente de que esta historia es un fracaso, pero que de los errores se aprenderá, cometerá los mismos, cometerá unos nuevos, pero va a seguir para adelante. O sea, él siempre enseguida se va para Bolivia, entonces pues habrá tomado cuestiones prácticas de qué repetir y qué no repetir, pero él siguió, o sea, él no se quedó de brazos cruzados. Noticias 22, Alberto Aranda.
Como siempre, es un honor recibir en su casa a Sara Šefčovič, que está incansable, imparable, continúa escribiendo y ahora nos trae una propuesta muy rica, muy atractiva. Se podría circunscribir en el ensayo. Claro, 100%. Maravilloso. Y la crónica, ¿qué es la crónica? No existen reglas, sin embargo, ya lo decíamos hace unos instantes, sabemos que estamos frente a una y esto nos remonta, y de manera particular este libro, a tiempos ancestrales, desde el Popol Vuh hasta lo que leemos hoy en día en los diarios de circulación nacional e internacional. Sara, bienvenida y gracias. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con este nuevo hijito que decidí reunir de una manera, ya sabes, ligera, que aunque tiene todo un aparato crítico, pero reunir lo que está pasando con la crónica en México, intentar hacer una interpretación de lo que ha sido este género a lo largo de la historia, de por qué se escribe, por qué nos gusta tanto a los mexicanos leer crónica, para qué se escribe la crónica, meter de todo, un poco de historia de la crónica, un poco de actualidad, pedacitos de antología, pedacitos de interpretación, comparaciones entre autores, entre otros géneros. O sea, muy, muy libre el ensayo, justamente porque es el aprendizaje que tengo de haber leído crónica durante muchísimos años, pero en concreto para este trabajo 12 años. Y lo abordas en alguno de los capítulos, lo que me parece muy interesante. Uno, cuando piensa en géneros periodísticos, dicen que la crónica es la más objetiva, o el más objetivo de todos ellos, que dista mucho de la realidad. Y cuando leemos los ejemplos, y sobre todo de la crónica contemporánea, no puede ser más subjetivo, no puede estar más marcada la esencia de cada autor. Claro, bueno, son dos ideas las que estás poniendo ahí. Por un lado, el hecho de que la crónica sea un género tan libre, porque nadie le hizo caso nunca, era un género menor que salía en los periódicos y moría. Eso le permitió ser, a mi gusto, el mejor género de la literatura mexicana, porque era libre, podía decir lo que quisiera, hablar como quisiera, escribirse largo, corto, sobre frivolidades, sobre cosas serias. Nadie se fijaba, nadie le hacía caso. Es muy reciente nuestro interés en la crónica. Entonces eso le dio paradójicamente toda su libertad y toda su grandeza. Pero al mismo tiempo, esto que tú dices, que sí lo trato mucho en varios capítulos, la crónica supuestamente nos está recogiendo y dando a conocer a nosotros la realidad. El cronista aparentemente es un testigo o un participante que trata de ser lo más objetivo. Pero bueno, cada quien ve con su bagaje cultural, con su momento, lo que puede, lo organiza y lo ordena, y desde este momento pues ya está construyendo algo que no es exactamente la realidad, pero que tampoco es ficción. Y ahí es la importancia de separar la crónica de la ficción. Yo digo que muchas novelas, o casi todas, de la literatura mexicana, por lo menos hasta hace 20 años, ahora ya no es así. E incluso poemas funcionan y han funcionado como crónica en el sentido del objetivo de la crónica, de enseñarnos qué es México, quiénes somos los mexicanos, costumbres, paisajes, modos de vida. Y la crónica en muchos casos ha funcionado también como ficción por lo mismo. Bueno, y a propósito de estas ficciones, porque queda manifiesta también la visión de los vencidos a la hora de escribir y de los vencedores. ¿Qué pasa con las crónicas que se hacen hoy día? Que se habla mucho de narcotráfico, de violencia, pero en realidad no hay un actor detrás del mismo. Mira, las crónicas de hoy son prácticamente, te diría, ficciones, no crónica, por dos razones. La primera y fundamental es que no cumple el requisito de la crónica siempre de ser parte de esa realidad que crónica, sea como testigo o como participante. O sea, van a visitar los lugares de la violencia, pero no son parte de eso. Muchos se juegan la vida por querer ser parte para podernoslo transmitir. Más de uno la ha perdido. Entonces es una crónica que está mirando lo que sucede, pero desde una trinchera, no está adentro de eso. Y esta es la primera vez que eso sucede en la historia de la crónica en México. Y que lo convierte de cierta manera, aunque pretenda hacer una descripción de la realidad, más bien en ficción. Porque una persona que va a mirar estas cosas desde donde las puede mirar y no se puede meter tan a fondo, está construyéndolas prácticamente como ficción a partir de lo que imagina, de lo que le cuentan, de lo que supone que es esa vida de los delincuentes o esa violencia, ¿no? Y bueno, y retomando también esta cuestión histórica y esta visión desde las gradas de la realidad, hablas de personajes como Bernal Díaz del Castillo, pasando por Carlos Monsiváis, y que no todas las crónicas necesariamente quedan algún registro gráfico de las mismas. No, lo primero que hago es darte una especie de recorrido histórico desde un poco antes de la conquista hasta mediados del siglo XX, destacando momentos significativos,
pero luego me detengo muchísimo en el fin del siglo XX pasado, porque me parece que es el momento de mayor esplendor, donde la crónica ya no solamente describe, sino toma una posición moral y subversiva, y nos influyó muchísimo a los ciudadanos en nuestra manera de actuar y de querer cambiar la realidad, algo que hoy de nuevo ya no está existiendo, ¿no? Bueno, y no se tome esto a manera de spoiler, porque voy a hablar de uno de los últimos capítulos que me llama mucho la atención. Hablas de 12 años de trabajo para tener este libro publicado, y también hiciste una suerte de curaduría para tener una selección de citas, de momentos de distintos y grandes cronistas que están aquí representados. ¿Cómo se dio este trabajo? ¿Cómo hiciste esta selección? ¿En qué te basaste? Me basé en lo que estábamos buscando como el sentido de la crónica, poder poner ejemplos que te demostraran eso que estoy diciendo como en mi carácter de interpretadora del asunto. Desde decir que lo que es el objetivo de la crónica hasta decirte que es el mejor género de la literatura mexicana. Todas estas ideas mías de cómo se ha generado y cuál es el sentido es lo que traté de demostrar tanto con los cronistas que elijo como con los textos de los que te hago pequeñísimas antologías. Porque tampoco quería yo hacer un libro de 800 páginas, porque también hay gente que está trabajando eso en la Universidad Nacional de una manera mucho más académica y consistente, pero yo quería hacer una perspectiva general y muy accesible para un público que no sea especializado, aunque al final siempre a mi estilo tiene todo su aparato académico y crítico, pero el que no quiere que no lo lea, se trata de hacer algo que la gente pueda leer, interesarse, y si quiere ir más allá, pues adelante, ¿no? Y si me permites advertir a los académicos, aguas, porque esto revoluciona de verdad la esencia a un texto simple que te diga la crónica, es una enumeración de sucesos de manera cronológica. No, va mucho más allá, y aquí podemos dar cuenta de ello y celebramos que lo hayas publicado, que lo compartas, como dices, no necesariamente con especialistas, sino con todos los que amamos la literatura y el periodismo. Yo creo que es una ¿Cómo se le llama ahora? ¿Periodismo narrativo? El periodismo narrativo es una gran experiencia. ¿Lo vas a presentar, Sara? No voy a ir este año a la FIL por una serie de razones, entonces lo estamos presentando ahorita frente a los medios, y cuando se acabe la FIL quisiera yo hacer alguna presentación en donde participen cronistas y estudiosos de la crónica, una especie de match de boxeo para ver quién levanta el guante de lo que el otro tiene para decir al respecto, pero eso ya va a ser el otro año, supongo. Y vamos a lanzar un desafío a ver quién hace la crónica de esa presentación, la mejor crónica de esa presentación. Está muy bien. Sara, Ojalá. un honor recibirte. Muchas gracias, de verdad. Y muchas felicidades, ya está en las librerías, Vida y Milagros de la crónica en México, de verdad una historia fascinante y una manera distinta de abrazar al rey de los géneros. Al rey de los géneros, al mejor de los géneros. Muchísimas gracias, Sara. Gracias a ti. Con esto nos vamos a Arequipa, continúan los ecos del High Festival y vamos a saborear un poco lo que se cocina allá en Perú. El reporte es de Irma Gallo. Las picanterías son el legado cultural gastronómico de Arequipa, bueno, del Perú en general. No se puede decir que se visitó Perú si no se comió por lo menos una vez en una de sus picanterías. Estos lugares en donde el rico se sienta junto al pobre y los niños, las mujeres, los hombres y los ancianos comparten mesa, aunque no hayan llegado juntos. Al final, todos terminarán conociéndose y hasta picando del mismo plato. Las picanterías derivan de las chicherías. Las chicherías eran los establecimientos en los que, como su nombre lo indica, se preparaba, y se vendía y se consumía chicha. La chicha de maíz, la chicha de jora, como decimos en Perú, y particularmente en Arequipa, la chicha se hace de guiñapo. El guiñapo es un maíz negro germinado y luego secado y luego molido, con el que se prepara la chicha de ese color característico granate de Arequipa. Una ordenanza del virrey Toledo en el siglo XVII, ¿no?, manda que las chicherías deban expender también comida, porque la gente bebía mucha chicha, que en ese entonces tenía un contenido alcohólico mucho mayor que el que tiene ahora, ¿no?, y se emborrachaban. Y esa es la partida de nacimiento de la picantería, porque la comida que acompaña a la chicha originalmente suele tener cierto nivel de picor, ¿no?, lo cual incentiva también el consumo de bebidas. En las picanterías se sirve la mejor cocina mestiza. Además, son importantes centros de reunión social. Por ello, desde hace 3 años, la picantería peruana es patrimonio cultural de esta nación. Las picanterías tienen su origen
sobre todo en ser casas donde se hacía comida casera, ¿no? Y eran mujeres las que regentaban la cocina y que para ganarse el sustento de sus hijos, ¿no? De sus familias, vendían la comida a la gente del barrio y hacían chicha. En 1867 se publicó el primer recetario aquí en Perú, ¿no? Que se publicó aquí en Arequipa, pero es el primer recetario peruano, ¿no? De cocina peruana que se publica en este país, se publica aquí en Arequipa, porque anteriormente muchos cocineros peruanos, muchas amas de casa peruanas cocinaban en base a un libro, un recetario que se llamaba El Cocinero Mexicano. Algunos de los platillos que se pueden disfrutar en la actualidad en las picanterías son las socopas, los chupes, el soltero de queso, el lomo saltado, los ceviches y, por supuesto, el postre típico de esta región, el queso helado. Desde Arequipa, Perú, para Noticias 22, Salvador Álvarez e Irma Gallo, enviados especiales. Al silencio de una noche, río de Arequipa. Híjole, y uno sin haber cenado de estas delicias, dan ganas de viajar a el Perú. Y nos vamos a una pausa y los dejamos con una probadita de lo que ha sido la tercera edición de Paperworks. Tercera llamada. A partir del próximo lunes, Canal 22 nos abre una ventana al mundo de las tablas. El 20 de noviembre empezaremos a vivir días de teatro de la mano de Fernando de Ita. Debemos abstenernos del sexo. A partir del lunes 20 de noviembre, el público televidente podrá disfrutar de Días de Teatro, novedosa serie de televisión producida por Jordi Arenas y conducida por Fernando de Ita para Canal 22. Lo que estamos haciendo son escenas, breves escenas, por ejemplo, de Macbeth, de Beckett, de muchos autores, escenas simbólicas o que han sido muy significativas, de Yarry, por ejemplo, con la que comenzamos, que tiene una fuerte atracción, ya verán por qué, no quiero vender la idea, pero no es microteatro, es dar escenas fuertes, simbólicas, importantes, de los grandes autores de todo tiempo, de todo tipo, para que la gente se interese por ir al teatro. No se trata de los clásicos teleteatros que introdujo a nuestro país don Luis de Llano Palmer, a quien dedican la serie sus creadores. Y esta es una invitación para que la gente conozca a los diferentes autores nacionales, internacionales, a los clásicos, a los modernos, pero con un formato que yo creo que de verdad va a llamar la atención, va a invitar a que la gente diga yo quiero ver eso, porque por fortuna lo estamos haciendo con el lenguaje de la televisión. En cada emisión el público podrá disfrutar de escenas de varios dramaturgos como García Lorca, Anton Chekhov o Jorge Ibargüengoitia, dado que el teatro es presencial, un arte del presente, comunicación directa entre cuerpo, ojo, alma, corazón, del público y los actores. El equipo está encabezado por un periodista cultural, crítico de teatro, un profesional de la televisión cultural y cuenta con una pequeña compañía de actores.
Y tenemos invitados especiales, gente como Richard Viqueira, por ejemplo, que es un kamikaze del teatro, un campeón del teatro, que ya es muy conocido en todo el ambiente teatral, actores de primerísimo nivel como David Evia, que nos han hecho el favor, porque pues esto lo hace uno con las uñas, por amor al teatro precisamente, y por eso hemos tenido un pequeño elenco que van a conocer, y yo creo que se van a sorprender de la calidad, del talento, la postura, la pasión de estos actores, y con estas otras grandes compañeros que ya tienen nombre y renombre. Días de Teatro no pretende competir con el teatro o traicionar al teatro. Su objetivo es invitar a la gente a través de la televisión a ir al teatro. Con información de Salvador Perches Galván, Noticias 22. Someteré a sus guardias con vino y regocijo. Vamos con esta inercia teatral que ahora nos conduce a la UNAM, donde expertos en la materia se preguntan ¿qué pasa con la escena en México? Si vas a decir algo mejor que... El Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM organizan el coloquio ¿Qué pasa con la escena en México?, que se lleva a cabo en el Foro Experimental José Luis Ibáñez de la propia facultad. Tenemos un pretexto muy adecuado que fue un coloquio que se hizo hace 50 años, organizado por Luis Guillermo Piazza, que decidió que era muy bueno desde no existía la SOGEM, existía la Sociedad de Autores de México, formular una pregunta de qué pasa con el teatro en México. Dije hola. Ya te oí. ¿Por qué no me contestas? A mí me llama mucho la atención que hoy en día nos sigamos preguntando qué pasa con la escena en México, qué pasa con el teatro, cuando desde hace 50 años, que fue cuando se hizo esta pregunta de qué pasa con el teatro en México, se hacía porque parecía que el teatro iba a desaparecer. La Facultad de Filosofía y Letras tiene una tradición muy importante en cuanto a la formación, el diseño de planes de estudio y la investigación en torno al teatro. Los pioneros de la actual licenciatura en Literatura Dramática y Teatro estuvieron en muchos frentes de la creación profesional, como la dramaturgia, la dirección, y para la facultad es importante poder formular un evento que proponga una reflexión sobre la situación de la escena nacional. Nosotros, en colaboración con el CITRU, quisimos como darle un salto filosófico, digamos, y entonces hablar de la escena más que del teatro para reforzar este planteamiento hacia lo fenomenológico. Y también pensamos que era pertinente abrir el perfil de los participantes en tanto que no estuviera orientado básicamente a la dramaturgia solo, sino que también hubiera dirección, hubiera actuación, hubiera crítica, hubiera investigación. ¡Estos guantes! ¡Estos eternos guantes! ¡Mira que te lo he dicho y repetido que no te calas de la cosa! Ahora estamos haciendo el coloquio con la intención de hacer una nueva publicación con los resultados de estas mesas, ¿no? De las preguntas que surjan, ¿no? De dejar estas preguntas de estas personas que si nosotros, nuestros abuelos de teatro como Carlos Solórzano, como Salvador Novo, como tantos como Alejandro Jodorowsky que participaron, Sequizano, que participaron ahí, nos dejaron este legado, esas preguntas, ese camino a recorrer. Nos dijeron, esto es lo que se ha hecho, este es el conflicto por el que está el teatro ahora y esta es la tarea que les queda por hacer. Yo creo que parte de la tarea en 50 años se ha hecho. Sin puntos, sin estilo. Con información de Salvador Perches Galván, Jocelyn Ontiveros, Noticias 22. Vamos poniendo en orden las cosas. Fin de semana largo para muchos, la cartelera cultural continúa y César H. Meléndez nos tiene algunas recomendaciones para aprovecharlo al máximo. César, buenas noches. Rafael, amigos de Noticias 22, un gusto volver a coincidir. Yo les traigo 4 recomendaciones culturales para que hagan su agenda para los siguientes días. Esta noche inicia el 22º Festival Internacional de Jazz y Blues de San Miguel de Allende, considerado como uno de los encuentros más destacados y de mayor trayectoria en su género en México. En esta edición celebra el año dual Colombia-México 2017-2018 con la presencia de la agrupación Inguna, que mezcla la música andina colombiana con el jazz y hasta el rock progresivo.
masivo. Los conciertos se llevarán a cabo hasta el domingo 19, cuando el festival llegue a su fin en el Teatro Ángela Peralta con un tributo a nada más y nada menos que Eric Clapton, dirigido por el bajista Antonio Lozoya y su grupo Jazz y Blues Collective. El programa se puede consultar en la página sanmigueljazz.com.mx y en las redes sociales del festival. El próximo sábado, 18 de noviembre, se cumplirán 100 años del nacimiento del ídolo de Guamúchil, Pedro Infante, por lo que se tiene previsto una serie de eventos conmemorativos con los que se recordará a la leyenda fílmica en distintos puntos del país y más allá de sus fronteras. La Filmoteca de la UNAM, a través del Cinematógrafo del Chopo, se suma a este homenaje con la proyección de algunas de las cintas emblemáticas en las que participó el actor en 18 años de carrera. Cabe recordar que filmó la nada despreciable cifra de 63 películas. El 18 podremos ver Pablo y Carolina, La oveja negra o No desearás la mujer de tu hijo. El domingo podremos disfrutar los clásicos Tizoc, A toda máquina y ¿Qué te ha dado esa mujer? Los horarios los pueden consultar en la sección cartelera del sitio web del Museo Universitario del Chopo, chopo.unam.mx. Para seguir recordando al comandante Ernesto Guevara de la Serna a medio siglo de su partida, el Centro Nacional de las Artes nos invita a disfrutar este sábado la lectura dramatizada de la obra de Cristina Escofet, Che, Los fantasmas del héroe, bajo la dirección de Abraham Alcalá. Concebida como una obra de un acto, Los fantasmas del héroe dramatiza la última noche de un herido comandante Che Guevara en las montañas de Bolivia. La muerte lo acecha y el debate con sus demonios. A través de una ensoñación, el guerrillero herido y en víspera de su ejecución recuerda sus años de estudiante, la vida de campaña y hasta los parlamentos de Fidel Castro. Se trata de sugerir al espectador diferentes versiones de la anécdota personal y recordar que el hombre es en sumo grado sus circunstancias. Y al mismo tiempo es también un texto sobre el desencanto y la quiebra de los ideales revolucionarios. Esta es solo una probadita de lo que verán si se dan una vuelta al Aula Magna José Vasconcelos el próximo sábado 18 de noviembre, poquito antes de las 7 de la noche. Para finalizar, yo les comento que el próximo martes 21 de noviembre, la Coordinación Nacional de Literatura va a dedicar una charla homenaje de su ciclo Protagonistas de la Literatura Mexicana al etnólogo, sociólogo, ensayista, periodista, académico e investigador mexicano Roger Bartra, quien estará acompañado por Luciano Concheiro y Christopher Domínguez Michael. Este homenaje tendrá lugar a las 7 de la noche en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Estas son las recomendaciones culturales. Yo regreso con Rafael García Villegas. Gracias, César. Y no me voy a quedar atrás, yo también les voy a hacer una recomendación para que aprovechen este fin de semana. Se presentan los maestrísimos del piano Guadalupe Parrondo y Rodolfo Ritter en el Palacio de Bellas Artes en la sala principal. La invitación es este sábado 18 de noviembre a las 7 de la noche, un concierto que no hay que perdernos. Ya estaremos platicando con estos dos grandes artistas. Van a estar tocando la primera versión de las variaciones de Goldberg, así que hay que darse una vuelta y celebrar entre blancas y negras la música de estos dos grandes intérpretes. Con esto nos vamos a una brevísima pausa y al regresar ya está aquí en el estudio el maestro Rogelio Cuellar. Volvemos. Un artista que no precisa presentación, su nombre lo precede el maestro Rogelio Cuellar. Bienvenido, qué honor tenerte aquí, Rogelio, y para seguir compartiendo tu trabajo con el mundo. Ya hemos platicado de estas publicaciones que has venido haciendo, que estás trabajando, de los creadores en distintas disciplinas de nuestro país, y ahora te sumas también a las vanguardias digitales. Claro que sí, estimado Rafael, gracias por la invitación, y al público les quiero invitar. Mañana jueves, en el Centro de la Imagen, se presenta una base de datos que va a tener por medio acceso a través de una página de internet, www.rogeliocuellar.mx. ¿Qué es esto? Es un joven audaz e ingenuo, se le ocurrió meter un proyecto al programa de coinversión del FONCA. El proyecto era digitalizar 250 escritores, seleccionar 250 escritores de mi archivo. Okay. Y digitalizar 10,000 negativos. Prácticamente 11 meses se han trabajado un grupo de 5 personas
que han llevado a buen puerto esto que se presenta mañana. Se han clasificado y metido a la base de datos con parámetros internacionales de archivo de fotografía. Entonces ha sido una labor titánica. Quien propuso esto es el estimado amigo Juan Carlos Oliver, es el director del proyecto. Valeria Vega está a cargo de la investigación y catalogación. Ella estuvo en el archivo de Pedro Meyer, en el Museo Cuatro Caminos, o sea, tiene una gran investigación y gran experiencia. Y se sumaron Liliana, Erika, David Robles en digitalización, Alejandra Palancares y Jorge Alberto Vázquez en diseño del programa web. Entonces, ¿de qué se trata esto? Vamos a tener una base de datos con sus principales informaciones, cuándo lo tomé, quién es, en qué lugar. Más o menos siempre me han preguntado, ¿cuántas fotos tienes? No tenía ni idea. Entonces, para seleccionar estos 250 escritores y digitalizar 10,000 fotografías, se han contabilizado más de 60,000 negativos únicamente de escritores. El universo de artes plásticas es otro paso más adelante. Entonces, están invitados a esto. La página va a estar abierta para el público, investigadores, universidades y demás, y van a tener por medio de ahí contacto conmigo para, si les interesan mis fotografías, que compren los derechos de autor para reproducción, para exposiciones, demás. No, bueno, es emocionante. ¿Y cómo lo sientes tú como artista? Es una suerte de homenaje, Rogelio, que te están rindiendo y poder compartir además con el mundo, ya gracias a estas tecnologías, tu obra absoluta. Bueno, Rafael, déjame decir, este es un detonante, no lo planeamos como tal, se dio el apoyo del programa de coinversión, pero este es el detonante. El próximo año cumplo 50 años como fotógrafo y vamos a hacer una serie de eventos, exposición en México y en el extranjero, de los creadores, artistas plásticos, escritores, mi trabajo personal también de fotografía de autor, lo que yo llamo paisaje urbano, paisaje rural. La otra parte de fotoperiodismo, he estado revisando material de mi paso por los diferentes medios periodísticos, la revista Sucesos para Todos, revista de revistas, Proceso, La Jornada y mi trabajo de freelance de muchos movimientos sociales desde los 18 años. Y esta sería una pregunta obligada, lo hemos discutido en otras ocasiones a propósito de otros pretextos, pero la digitalización, cuando hablamos de esos 50 años de carrera, no se tomaban fotos como hoy, Rogelio. No, era otro concepto, es otro concepto, lo vimos muy recientemente, a raíz de que La Cabra Ediciones publicó 719 hace 2 años, 30 años del sismo de 1985, convocó a varios fotógrafos más y era la época de fotografía analógica, corríamos al laboratorio del periódico a imprimir en donde estuviéramos. Ahora, con el sismo del mes pasado, la fotografía fue de otra manera. Más bien se usaron las redes no tanto para registrar esto, sino para solicitar apoyos y creo que fue otra forma, fue menos fotógrafos también en el sentido estricto. Mucha gente registraba, pero el ver o captar imágenes con la tablet, con el iPhone, sin ver a través del obturador, lo que hace un fotógrafo edita parte de la realidad. La fotografía es subjetiva, depende el universo, el bagaje que cada quien tiene, social, cultural, espiritual, lo que tú quieras, pero eso hace falta. No, y debe haber detrás de la lente, independientemente si es periodista o no, un artista con esa sensibilidad para a la hora de disparar el obturador, tener ese fragmento inmortalizado y que nos cuente una historia, no solo un instante. Sí, fíjate, Rafael, creo que lo que uno como fotógrafo debe hacer de saber de la importancia de una imagen y sobre todo en el sentido periodístico. Hoy es noticia,
mañana comienza a formar parte de una memoria colectiva, una historia gráfica de una sociedad, de un pueblo y de una nación. No, bueno, es fascinante. Y al ver tu trabajo, ver esta retrospectiva, 250, una probadita nada más. Claro, de este catálogo. es como toda antología, es Sí, una parte. Ajá. Y entonces, más adelante, bueno, el próximo año tenemos planeado hacer una exposición en España. Okay. El rostro de las letras y el rostro de la plástica en Iberoamérica. O sea, es más amplio esto. O sea, tengo escritores iberoamericanos, artistas plásticos iberoamericanos, Tapies, Guinovart, Armando Morales. O sea, es un universo que vamos a poder compartir. Te vamos a invitar, Rogelio, para celebrar también nosotros estos 50 años aquí en Noticias 22, a revisar este catálogo y quizá esa foto o esas 5 fotos que digas, esta tiene una historia especial, esta me transmite algo, porque me imagino que a la hora de revisar tu catálogo, porque sabemos que lo tienes perfectamente organizado, saltan de repente detonantes que son entrañables. Rafael, y detrás de cada foto hay una historia. De veras, o sea, ahora que hemos estado revisando hay grandes descubrimientos. Por ejemplo, una foto totalmente inédita de Tito Monterroso, que le tomé en 1968 y cuando lo fotografié no lo había leído, no sabía qué hacía y me dice, Rogelio, me gustaría que me hicieras fotos en el zoológico con los elefantes, las jirafas, las focas. Yo dije, pues dale, medio chifladito. Y le hice curiosamente con un gato, con una cachucha, su gabardina, y en su casa tenía un cartel de un circo. Y le puse una silla abajo del cartel, que era un león que pasaba por un aro. Entonces está sentado ahí, parece santo con el aro y el león. Y ya después que supe que sus fábulas, toda esta maravilla de sus cuentos, el cuento más corto del mundo, cuando despertó el dinosaurio seguía ahí, entonces entendí. Entonces, como ese hay muchos descubrimientos. Y cuando despertaron, el león saltando el aro. Exactamente. Ahí, gracias a tu lente. Y bueno, ya nos platicas de tus proyectos, viajes internacionales y cómo estás tomando fotografías. Hoy, ¿a quién estás fotografiando? Bueno, ahorita acabo de regresar de España, de Barcelona. Estuve con mi admirado Frédéric Amat. Un gran artista, escenógrafo, poeta de la imagen, muy arraigado a México, o sea, tiene mucha relación, estuvo viviendo en Oaxaca una gran temporada, entonces visitar y ver su trabajo, o sea, es importantísimo, entre otros. Y además celebramos que lo compartas con quienes no tenemos la oportunidad de hacer el viaje, lo hacemos a través de tus imágenes. Nos vemos mañana en el Centro de la Imagen, ¿la hora? 7 de la noche. 7 de la noche. Lo va a presentar en mi admirado Humberto Musacchio, bueno, conocido por todos, la Enciclopedia de México, la realizó él, la imaginó, y Estela Treviño, que fue directora del Centro de la Imagen y actualmente en el INBA se encarga del Departamento de Fotografía. Pues enhorabuena, han estado viendo la página donde podemos consultar a partir de mañana este archivo digital. Son 250 autores que ha retratado en 50 años de carrera Rogelio Cuéllar, a quien celebramos esta noche aquí en Noticias 22 y estaremos muy al pendiente de la gran fiesta en 2018. Gracias, mi querido Rogelio. A ustedes, gracias por la invitación. Señores, gracias. Bienvenido. Y bueno, como lo anticipábamos, Noam Chomsky está en México porque inició en UNAM el coloquio internacional Los acosos de la civilización de muro a muro. Esta es una probadita de su presencia. Noam Chomsky, filósofo estadounidense, considerado el padre de la lingüística moderna, se encuentra en México como parte del coloquio internacional Los acosos de la civilización de muro a muro que organiza la UNAM y la Universidad de Guadalajara. El autor de libros como El miedo a la democracia, La cultura del terrorismo, Ilusionistas y Cómo funciona el mundo, reflexionó sobre las amenazas que provocan el cambio climático, una de ellas el capitalismo. The social, cultural, and economic issues that lie in the background that will have to be addressed. They were actually captured rather well by Adam Smith, in many ways the founding figure of modern capitalism, though he himself was quite anti-capitalist in many respects. But he defined the
central feature of the rising capitalist system by what he called the vile maxim of the masters of mankind, all for ourselves and nothing for anyone else. That's the essential defining feature of a market-based capitalist system. And in the case of climate change, if you want to make, say you're an energy corporation, ExxonMobil, and you want to make money for yourself, you don't consider the fact that it's going to destroy the lives of your grandchildren. That's an externality. And in the system, you just can't consider that. It's an institutional requirement that you move towards self-destruction. Noam Chomsky aseguró que la imposición del capitalismo atenta contra la salud humana. Agregó que es necesario analizar la manera tradicional de organizarnos en comunidad y de relacionarnos con la naturaleza más allá de las ganancias económicas. There was tremendous resistance to it. The capitalist system was imposed by force. It broke down traditional societies. It had to change people's traditional attitudes towards labor, towards community, towards nature. Tremendous resistance, still resistance today. It has imposed cultural, economic, institutional structures which are deeply inimical to even the survival of organized human life. Noticias 22, Karen Rivera. Y nos vamos a despedir con música a 230 años de la partida del gran Christoph Willibald von Gluck, este extraordinario compositor alemán, uno de los reformadores de la música del siglo XIX, que tenía ahí un pique muy interesante del siglo XVIII, muy interesante, con Piccini, que era un músico napoleónico, y los retaron a ver quién hacía la mejor ópera. Ganó Gluck, y esto es parte de su legado, óperas como Alceste o Ifigenia en Táuride. Que lo disfrute, la invitación queda hecha para mañana en el horario de costumbre, por supuesto, en Canal 22. Muchas gracias, muy buenas noches.